Espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. El noticiero fin de semana. Buenas noches, bienvenidos al noticiero fin de semana. Gracias por estar en sintonía en este sábado 13 de junio. Soy Lidia Magaña y para mí es un gusto informarles. De inmediato les comparto nuestros titulares. Venció el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional al Legislativo y Ejecutivo. ¿Qué ha pasado en las calles? Acá se lo mostraremos. El gobierno se reúne con pequeños y microempresarios para estructurar el camino a seguir en la reapertura económica. Sindicatos siguen criticando la falta de acuerdo entre gobierno y diputados para crear una ley de atención a la emergencia por coronavirus. El gobierno ecuatoriano asegura que se ha controlado la pandemia de COVID-19 luego de 3 meses y medio de emergencia. Así iniciamos el detalle de las noticias nacionales e internacionales. Un equipo del noticiero verificó las actividades comerciales de este día, considerando que a partir de hoy ya no existe ninguna ley que regule la cuarentena domiciliaria. Este sábado amanecimos sin una ley que regule las medidas sanitarias, prohíba la circulación de las personas en las calles o se establezca el cierre de las empresas y negocios por la pandemia de COVID-19. Esto de acuerdo a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 29 el pasado 8 de junio, el cual fijaba una cuarentena domiciliar y regulaba la salida de las personas según la terminación de su DUI. La Sala dio 4 días para que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieran de acuerdo en una nueva normativa. Esto no pasó y la Asamblea aprobó una nueva ley que aún no ha sido sancionada, vetada u observada por el presidente Bukele. El plazo dado por la Sala finalizó ayer a la medianoche. Por ello decidimos hacer un recorrido en la capital y observamos que varias actividades comerciales ya comenzaron a trabajar de nuevo. Don Roberto, que es dueño de un ciber, asegura que decidió abrir su comercio hoy para prepararse para el martes. Ya preparándonos para la otra semana, pues se supone que ya la otra semana se normaliza un poco esto, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que han estado cerrados casi 3 meses. Correcto. Acuérdense que eso nos ha afectado mucho. El tráfico era notorio este día, pues la cantidad de vehículos que circula en las calles era mayor a las semanas anteriores. Pese a ello, el transporte público era casi nulo. Varios car wash estaban prestando el servicio. Algunos incluso aseguraban no solo lavar los carros, sino también desinfectarlos. Las ventas pequeñas y los vendedores informales estaban listos esperando recibir clientes. Sin embargo, la mayoría de negocios mantenía cerrados sus establecimientos. Pese a que legalmente no existe nada que regule la circulación de las personas en las calles, la mayoría de salvadoreños con los que hemos conversado aseguran que han salido porque les corresponde según su número de DUI. Comprando en mercado y pagando, pero está cerrado los bancos también. Y ahora le toca que salir a usted. Hoy es 4. Pero usted ya sabe que no hay ley, o sea que usted ya puede salir cualquier día independientemente de su número de DUI. Pero pues si yo les como dicen, mejor prevenir, porque usted sabe que todo esto cambia de repente, pero mejor prevenir por las enfermedades también. Sacando lo de los alimentos, la remesa que me mandían, porque sin trabajo ahorita, no, la reactiven esto, algo nuevo. ¿Y ha salido porque le toca que salir hoy? Sí, porque me toca salir hoy. Según su número de DUI. Sí, claro. ¿Y usted ya sabe que no existe ley, que usted puede salir cualquier día independientemente sea o no su número? Sí, yo lo sé, pero por las precauciones del COVID-19, no me voy a estar prevenido. Vengo del banco. Ahora le toca que salir. Sí. Según su DUI. Sí. Pero usted ya sabe que no existe una ley que le exija que tenga que salir por su número de DUI. Sí. Puede salir cualquier día. No puede, sí puede salir, pero no me dejan entrar a donde uno vaya, a las oficinas o algo así, ni al súper.
¿Siempre le están pidiendo el número de DUI en esos lugares? Sí, porque ahí me lo pidieron. Las plazas públicas y parques también permanecían cerrados y acordonados para evitar el ingreso de personas. Cabe mencionar que pese a que no existe una ley que prohíba que las personas salgan a la calle, lo cierto es que el virus del COVID-19 sigue circulando en todos lados, por lo que es importante que todos los salvadoreños se cuiden guardando las medidas sanitarias correspondientes y salir únicamente cuando sea necesario. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Lo veo. Funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele se reunieron esta mañana con unas 40 gremiales y representantes sectoriales de la micro y pequeña empresa, con el fin de diseñar la hoja de ruta que se tomarán ante la reapertura económica que inicia el próximo martes 16 de junio. Hemos contestado a todas las inquietudes que ellos tienen sobre los distintos sectores que entrarían en cada fase, pero también hemos hablado sobre el tema de reactivación. Uno de los problemas que enfrentan y el principal problema, me atrevería a decir, es el tema de la falta de liquidez. Así que en esta mesa hemos estado con el presidente de CONAMIPE, la ministra de Cultura y el Banco Hipotecario, dando a conocer todas aquellas actividades que no solo les apoyarán a las empresas en la reapertura, sino en el marco de la reactivación. Para la primera fase de la reapertura se ha considerado a las empresas según dos criterios: aportes a la economía nacional y la capacidad de emplear medidas sanitarias para garantizar la salud de los equipos de trabajo. La próxima reunión se realizará en 30 días. Sindicalistas del sector salud criticaron la falta de acuerdos entre los órganos de Estado para establecer una normativa que regule el control de la pandemia en el país. El pueblo queda en medio del fuego cruzado, hay una lucha de poderes, hay una confrontación constante entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en donde realmente no se está manejando con seriedad esta situación. El Sindicato de Trabajadores de Salud, Citrasalud, criticó la actitud del órgano ejecutivo y legislativo de no ponerse de acuerdo para aprobar una normativa que regule las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia por COVID-19. Vemos con tristeza y preocupación el juego del gato y el ratón, el que han caído tanto el órgano legislativo como el ejecutivo, llegando incluso a sugerir lugares de reunión absurdos y que carecen de las condiciones adecuadas para realizar un encuentro donde se establecerá la norma jurídica que regirá el destino de la nación en los próximos meses. Exigimos al presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Legislativa dejen de lado sus intereses particulares y en especial electorales y por el bien del pueblo salvadoreño que los eligió, construyan una norma jurídica que ayude a recuperar la actividad laboral de los trabajadores y empresarios, pero que principalmente no descuide las normas de prevención de contagios. También le pidieron al Ejecutivo que estudie con detenimiento la ley aprobada por la Asamblea Legislativa antes de emitir un juicio de valor sobre ella. Si ya hay una ley que ha promulgado la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo debería realmente con seriedad ver esta ley y no estar diciendo antes de conocer la ley que la va a vetar, porque eso significa que no le interesa al pueblo salvadoreño. Aseguraron que aunque no existe una ley que regule la cuarentena en el país, los salvadoreños deben de ser responsables y continuar cuidándose del virus, como por ejemplo salir de la casa únicamente cuando sea necesario. No necesitamos, ¿verdad?, realmente que otra persona nos cuide. Si nosotros no nos cuidamos nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Las medidas de prevención del virus no están en la Asamblea Legislativa, no son dictadas por el presidente ni por la Corte Suprema de Justicia. Las medidas de protección para el virus son tan simples y sencillas que no tienen ni siquiera costo. Son lavarse las manos, estar a distancia de 1 metro de la persona. En otro tema, le pidieron al gobierno que destituya a los asesores venezolanos que tiene para el sector de salud, pues señalaron no tienen el conocimiento necesario. Además, denunciaron una manipulación en la cifra de casos de COVID-19. Estamos sorprendidos por la designación de parte de Casa Presidencial por el manejo de esta pandemia a personas que distan mucho de tener experticia y el conocimiento para tales fines, como son los asesores
venezolanos que están en casa presidencial, uno de ellos veterinario. Los casos positivos, los casos de fallecidos, vemos que tampoco eso cuadra con la realidad. Hay un mal manejo de las estadísticas y este mal manejo no es por falta de capacidad de los trabajadores del Ministerio de Salud, sino por los lineamientos que se han estado recibiendo de parte de estas personas contratadas por Casa Presidencial. En otro tema se refirieron a las protestas de esta semana que algunos sindicatos del sector salud han realizado en el centro de gobierno y manifestaron que ellos no apoyaban las exigencias de este grupo. Al movimiento sindical no nos representan. Tal vez representarán ellos mismos o a título personal, pero nosotros como movimiento sindical no nos representan. Nuestra confederación no está incluida en ese grupo. Nuestro interés principal como gremio, como sindicatos asociados en la CUNAPAR, es principalmente el bienestar del trabajador de salud en primer lugar y de la población salvadoreña en general. Nosotros no venimos a apoyar ni a gobiernos ni a patrones. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Y con el objetivo de mantener la distancia entre compradores y comerciantes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería inauguró el Auto Agromercado. Piña de azucarón grande la tengo a $2. Un mercado pero en modalidad de autoservicio es el proyecto que fue inaugurado este día por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Tecla. La idea de esta iniciativa es darle oportunidad a más productores, ¿verdad? Por supuesto, conservando la variedad de productos para que los clientes encuentren acá la alternativa de compra que ellos necesitan, ¿verdad? Una canasta variada de productos alimenticios. Sin necesidad de bajarse de los vehículos, los compradores podrán adquirir sus productos. ¿Qué le parece esta idea? Excelente, la verdad que todas las personas tenemos necesidad de venir a ver variaciones de mercadería, ¿verdad? En todo se puede abrir así como está diciendo, así puede abrir todo el comercio, con debida distanciamiento que le llaman, ¿verdad? De acuerdo a los comerciantes, esta es una oportunidad de adaptarse a la nueva realidad. Sí que realmente sí ayuda bastante, pues con esta situación en la que estamos, no podemos estar muy cerca, ¿verdad? Y se ayuda bastante porque incluso yo diría que se vende más. Las autoridades aseguraron que ya están analizando la posibilidad de implementar esta modalidad en otras zonas del país. Para El Noticiero, José Cruz. Y muchos vendedores informales han optado por comercializar sus productos en residenciales o colonias, debido a las restricciones de movilidad que han sido aplicadas por el coronavirus. 4 manzanas dadas por el dólar, le traigo la manzana, la quiere manzana, la pera, mamita, la pera, sí le traigo la pera. El cierre de mercados o la medida de salir respecto al último número de DUI ha hecho que los comerciantes de frutas y verduras lleven su producto hasta la puerta de su casa. Tengo casi 7 años de trabajar en esto, ¿verdad? Y a partir de la pandemia ha aumentado un poquito la venta en el aspecto que la gente no sale de las casas. Ya nosotros distribuimos prácticamente en las colonias, les vamos a repartir lo que es el producto. En las calles encontramos a Américo Antonio Arana. A pesar de que muchos negocios han cerrado por la emergencia, busca comercializar sus bolsas desechables. El día viernes me toca Santa Tecla. Ya fui a meterme a Santa Tecla y ahí están cerrados los negocios, para donde yo vendo en los comedores, en donde hacen ropa, están cerrados, en las maquilas están cerradas. Ahí es donde me agarran la bolsita a mí por mayor, por decirlo así, me agarran 20 paquetitos, así. Los consumidores creen que el gobierno y la empresa privada deben apoyar a este sector. Me parece bastante bien porque no tenemos que dejar matar la economía de nuestra gente. Es bueno ayudar a la gente, ellos se están rebuscando y es necesario pues ayudarles y todos salimos adelante de cierta forma, ¿verdad? Comprándole a los negocios locales. Para El Noticiero, William Chanta. Y el presidente Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, colocó un mensaje. Se invita al pueblo salvadoreño a sintonizar la cadena nacional de radio y televisión hoy a las 8:30 p.m.
Todos los canales y emisoras de nuestro país deben enlazarse a la señal piloto. También podrán sintonizarla a través de Facebook Live. Pausa comercial y regresamos con más noticias. Es bueno, es divertido. Estás viendo el noticiero fin de semana. Gracias por continuar en sintonía del noticiero fin de semana. En las noticias internacionales, a 3 meses y medio y casi 3.900 muertos en Ecuador, el ministro de Salud sostiene que la pandemia de coronavirus está entrando en una contención. Ecuador fue el primer país latinoamericano en ser duramente golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus. Las dramáticas imágenes de cuerpos en las viviendas y de los hospitales colapsados en Guayaquil le dieron la vuelta al mundo y desde abril avisaron a América Latina de la emergencia sanitaria y económica por venir. Actualmente, aunque el virus sigue circulando y matando en promedio a 37 personas por día en este país, el gobierno cree tenerlo bajo control. Sí digo yo que hay una contención de la pandemia, es la palabra que quiero utilizar en este momento a nivel nacional. Obviamente, lo que sucede, lo que ya pasó en Guayaquil, está pasando ahora en Quito en términos de demandas de camas. Ecuador es el país latinoamericano con la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes, 207 por delante de Brasil con 192, que tiene una población 12 veces mayor y es la segunda nación en el mundo con más contagios, después de Estados Unidos. Con cerca de 46.000 casos y 3.900 muertos, el país andino comenzó a relajar las medidas de confinamiento a mediados de mayo ante la baja de muertes, atenciones en emergencias y las llamadas de auxilio por enfermedades respiratorias. Nosotros llegamos a tener a nivel nacional 207 casos de fallecimientos por coronavirus. A nivel nacional, 207 en un solo día. Hoy, a partir del 27 de mayo hasta esta fecha, a nivel nacional, no se superan los 10 casos. El ministro de Salud confía en que la pandemia no vuelva a desbordarse en el país. Yo creo que este momento, a pesar de que las medidas de, por ejemplo, el semáforo amarillo se han dado en Quito, etcétera, va a ser muy difícil que se dé otro pico como el que ocurrió a mediados de mayo en Quito. Ceballos considera que un 60% de la población ecuatoriana podría contagiarse de COVID-19, pero que muchos podrían adquirir inmunidad o desarrollar anticuerpos, y de esa manera no volver a colapsar el sistema de salud. Por su parte, Brasil se convirtió en el segundo país con más muertos por coronavirus, con 41.828 fallecidos por detrás de Estados Unidos, según datos divulgados, después de que la OMS calificara de preocupante la situación del gigante sudamericano, aunque su sistema de salud no está completamente saturado. Sin embargo, el panorama de decesos en Brasil es menos dramático si se calcula por millón de habitantes. No obstante, los expertos sospechan que ante la falta de pruebas en el país, los números reales sean mucho más altos. Varias decenas de habitantes de Pekín dieron positivo al coronavirus, lo que confirmó la existencia de un nuevo foco de infección en la capital china, donde se ordenó un confinamiento de urgencia en 11 vecindarios. Por el momento, 7 casos han sido relacionados con un mercado local donde se vende carne y otros 45 casos asintomáticos han sido detectados luego de la toma de test a unos 2.000 empleados del mercado. Y luego de las muchas protestas que se han llevado a cabo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, varias ciudades de aquel país comenzaron a ofrecer a los manifestantes pruebas de COVID-19 gratuitas, ya que las manifestaciones masivas en curso podrían ser un detonante para nuevos
los brotes del virus. Además, funcionarios federales de salud están alentando a otras ciudades a hacer lo mismo. Más de 1000 manifestantes de extrema derecha se reunieron en centros de Lourdes este día para continuar las protestas contra el racismo. Por su parte, la Policía Metropolitana intentaba proteger los monumentos que desde el viernes los protestantes han destruido en varias zonas de la ciudad. El movimiento Black Lives Matter ha ocasionado en países mucha violencia, vandalismo y desorden. Un camión tanque de petróleo explotó en una autopista al este de China, cobrando la vida de 10 personas y dejando al menos 117 heridos. La explosión dañó a casas de residenciales cercanas y varios talleres de fábricas. El gobierno local ha activado el plan de respuesta de emergencia para hacer todos los esfuerzos para salvar a los heridos de gravedad. Trenes que transportaban mercancías chocaron en una provincia oriental de Turquía. 2 personas murieron y varias resultaron heridas y los lesionados fueron trasladados a hospitales y se inició una operación de investigación para encontrar a otros que pudieran estar atrapados debajo de los trenes. Pausa comercial, regresamos con más información. Estás viendo el noticiero fin de semana. Buenas noches, bienvenidos a los deportes, les saluda Tom Coreas y vamos con la Liga Española, jornada número 28, el Mallorca recibiendo al Barcelona. Se corría apenas minuto 2 cuando apareció el chileno Arturo Vidal y el 1-0. El segundo tanto llegaría al minuto 37 por intermedio de Martín